almuerzan hoy en Boca Sucia. Hoy en Boca Sucia almuerzan justamente au vivo almuerzan las lenguas sucias, las lenguas que se atreven hoy a hablar con lenguaje inclusivo, esas bocas que de alguna manera están transformando esto que nosotros llamamos el lenguaje. No voy a hacer teoría de la lingüística acá, porque la verdad que me falta muchísimo por conocer respecto al tema, pero sí algunas reflexiones que nos hacen pensar en de qué manera estas transformaciones en el lenguaje se fueron suscitando, y es posible hoy poder hablar con decir todes en vez de todos y en vez de todas, poder no solamente expresarlo mediante la voz, sino también en la escritura. Y para hacer estas reflexiones me gustaría hablar de qué es aquello que decimos y qué es aquello que no decimos cuando utilizamos el lenguaje inclusivo. Por empezar, una cuestión que está bastante en discusión, y es cuándo usamos el lenguaje inclusivo y por qué lo usamos. En primera instancia se puede reconocer de que el lenguaje inclusivo permite de alguna manera nombrar aquello que antes estaba ocultado, no se reconocía como una individualidad. Por ejemplo, cuando usamos la palabra todos en un escenario donde las mujeres también están participando, o donde en definitiva no conocemos el género específico de todas las personas que están incluyéndose en este espacio. Entonces, para no generalizar por todos, por el masculino, es posible también reconocer que se puede utilizar el femenino. ¿Qué pasa cuando nombramos a todas, cuando utilizamos el plural en femenino? ¿Y qué pasa cuando utilizamos el plural en neutro? ¿Por qué es necesario en la actualidad salir de estas rigurosidades que nos plantea el lenguaje? Por empezar, reconocemos que el lenguaje no es neutral, que todas las palabras tienen una connotación y que la connotación de género está bien incluida cuando utilizamos justamente el todos o el os, o las finalizaciones de las palabras, mejor dicho, en masculino. Asumimos el masculino como neutro, pero el femenino lo utilizamos como descalificativo, por ejemplo, ¿no? Perro, perra. O sea, no es lo mismo decir perro como masculino, los perros, que las perras. O zorro o zorra, ¿no? Entonces, ¿por qué el masculino es neutral y el femenino es descalificativo? Ahí ya tenemos un primer parámetro para hablar de las implicancias que tiene el género en la lengua. Por otro lado, también cuando hablamos de lenguaje inclusivo, hacemos dar cuenta de que las palabras que connotan personas le ocupan un lugar, hacen que esa persona ocupe un lugar en el mundo, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, señor por un lado, o señora y señorita por el otro lado. ¿Por qué la diferencia está entre señora y señorita? Porque de alguna manera estamos trabajando con la connotación de esa persona como objeto de posesión de un masculino, ¿no? Siempre. Y por otro lado, también cuando hablamos de lenguaje no sexista, porque el lenguaje debe ser inclusivo para no ser excluyente también, y en este sentido hablamos de lenguaje no sexista porque es inclusivo en términos de género. Podemos hacer una cuestión que nos pasa seguido: la asociación entre empleos y géneros. Por ejemplo, doctor, cuando hablamos de los doctores, son los doctores y son las enfermeras, ¿no? Entonces, de esta manera estamos reconociendo de que las palabras tienen una connotación y tienen un género opuesto, más allá de que no pronunciemos el género de las palabras, varón o mujer, todos o todas, o el todes. Y ahora vamos a hablar con una experta y alguien que trabajó fuertemente para el primer congreso sobre el lenguaje inclusivo. Pero tenemos que reconocer que cuando decimos algo lo estamos diciendo y tiene una carga de género por detrás. Lo que quiero mostrarles ahora es lo que no es el lenguaje inclusivo. Para eso vamos a escuchar un audio y después vamos a hablar con una experta en la temática. ¿Qué dice? Deve ser delle serrere,
Música inclusiva. A partir de ahora, en sus conciertos, los cantantes van a tener que cantarlas así. Y todo gracias a vos. Bueno, eso es lo que no es el lenguaje inclusivo. Póngale la E a todo. Sí, parece, el juego ese de la barcaza que jugamos. La mar estaba serena. Tal cual. Hay una barcaza en la mar, pero bueno. Exactamente. Eso es lo que no es el lenguaje inclusivo.